El hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Ellos sintieron miedo, una emoción desconocida para ellos. Dependiendo de donde nacemos, creemos un tipo de mentira. Los genes cargan la pistola, pero el estilo de vida aprieta el gatillo. Ese nacimiento espiritual, como dice la Biblia, es como el viento. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero lo podemos sentir y percibir. Un leopardo o una cebra, por ejemplo, no puede, por más fuerza que haga, cambiar sus rayas o sus manchas. Y ese es el carácter o la genética que heredamos. De acuerdo a la cultura de donde tú nazcas, así mismo vas a tener costumbres. El que se encuentre libre de pecado, que tire la primera piedra. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. O sea, bien, listo, tú quieres que hagamos el trabajo, ábreme la puerta. De lo contrario, no puedo ayudarte. Mi nombre es Gilma Castrillón, soy fisioterapeuta y cosmetóloga y me he interesado mucho por el estilo de vida saludable hace muchos años. Hace 26 años comencé este camino de cambiar mi estilo de vida debido a que me llené de muchas insatisfacciones en cuanto a la salud, especialmente con mi hija mayor. Bueno, todos los meses tenía que estar en urgencia con ella, entonces eso me inquietó mucho. Paralelo a eso, pues conocí el mensaje de salvación a través de la palabra de Dios y empecé a estudiarlo y darme cuenta que era un propósito diferente en cuanto al plan de Dios y lo que uno vivía como enfermo constantemente. Y de ahí comenzó como ese cambio de estilo de vida. Al principio comenzó como una prueba. Yo dije, bueno, voy a probar si en realidad Dios tiene razón en cuanto a que cuando uno cambia los hábitos alimenticios especialmente, pero esto es un abanico de muchas cosas. Entonces empecé el cambio y bueno, llevo 26 años en esto, trabajo en rehabilitación, en terapias físicas y emocionales prácticamente porque el ser humano es integral y ya lo veo de esa manera. No solamente es una terapia física, sino que también hay que trabajar pues el espíritu, la mente. Entonces eso es básicamente a lo que me dedico. Hay un texto en la Biblia en Primera de Tesalonicenses, no sé exactamente los textos, pero eso no los puede buscar. Pero dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. O sea, irreprensible es una palabra que no se divida, que no sea fraccionado. Entonces, desde ahí entendí que el ser humano es integral y que cuando el plan original de Dios, que era un plan perfecto, donde el ser humano disfrutaba de una salud perfecta, una salud emocional perfecta, espiritualmente estaba pleno, completo con la comunión con Dios, eh, este había una integridad en el ser humano y era pleno, pero una vez pues ese plan de Dios original se daña, todos los seres humanos heredamos una enfermedad, la enfermedad de creernos una mentira. Entonces, en el fondo creo que todos los seres humanos, dependiendo de donde nacemos, creemos un tipo de mentira. Entonces esa mentira nos enferma porque es como cuando un virus entra a un computador, ese virus daña toda la información que hay ahí. Lo mismo pasó con nosotros. Entonces pienso que la enfermedad comienza más bien desde esa condición mental y luego se manifiesta en el área física y obviamente el área espiritual también está afectada. Entonces a veces vemos solamente la parte física, pero realmente cuando una área se daña, las otras también se comunican o se favorecen de la misma manera. ¿Y cuál fue esa mentira? Bueno, en, digamos que en el principio, en el Edén, Eva creyó que ella no iba a morir. De igualmente vemos hoy día que nosotros pensamos que yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Eh, Muchos decimos, no, no existe Dios, yo creo que yo soy esto. Y de ahí que dañamos como la imagen que es de lo que somos, de la realidad que somos. Entonces muchos decimos, no, es que yo creo que yo soy esto, o es que yo soy así. No es que, e incluso
hay enfermedades dentro de familias. Por ejemplo, hay familias que dicen, no, es que los Pérez somos, digamos, rabiosos o valientes, o sea, nos calificamos en grupos de familias con determinadas situaciones y ya nos encasillamos allí. Entonces nos creemos que si no somos así, ya no pertenecemos a ese grupo de familia. Entonces tomamos esos speech para cada grupo de familia que a veces afecta a unos en su salud emocional y mental. Hay una parte de la Biblia muy interesante y es que cuando el Señor Jesús se encuentra con Nicodemo, Él le dice a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Esto me lleva a una frase que una vez leí que decía que el hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Entonces, cuando leemos este texto, vemos que el Señor habla de 3 tipos de nacimiento. Hay un nacimiento que es el que tenemos físicamente, que hay un hombre y una mujer, se unen, conciben un bebé y este bebé nace físicamente con una genética y una herencia de estos 2 padres. No solamente heredamos los rasgos físicos, el color del pelo, el color de los ojos, el color de la piel, sino que genéticamente también heredamos las enfermedades que estos padres tienen de su árbol genealógico. Se dice genéticamente que nosotros heredamos más de 2000 enfermedades, pero hay una frase que dice que los genes cargan la pistola, pero el estilo de vida aprieta el gatillo. Entonces, todos los seres humanos nacemos sin escoger ese nacimiento. O sea, vivimos aquí porque 2 seres humanos detrás de nosotros decidieron unirse y formar a un ser humano. Nosotros no escogimos ni decidimos nacer allí. Es un nacimiento que es involuntario. Yo diría es un regalo divino. Nadie escoge nacer en esta tierra. Dios le da ese don de nacer en esta tierra. Entonces, nosotros solamente ahí nos toca agradecer por estar en esta vida, ¿ya? Y el Señor dice, bueno, obligatoriamente a todos nos toca nacer carnalmente, pero decimos que hasta allí espiritualmente no hay un nacimiento, sino es carnal. Y la Biblia dice que realmente hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero el primer nacimiento es carnal. Y el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer en agua y en espíritu. Esos son los otros 2 nacimientos que el ser humano voluntariamente decide si quiere o no quiere nacerlos. El primero, sabemos la fecha, es involuntario. El segundo, que es en el agua, y el Señor nos los enseña en su palabra que simbólicamente es morir y nacer nuevamente, que es el símbolo del bautismo. Es una decisión que tú tomas con una conciencia. Y generalmente en este se sabe la fecha, porque tú escoges el día que aceptas cambiar, nacer de nuevo, escoger un camino. Entonces tú naces allí con una intención de desarrollar ese bebé espiritual que nace allí cuando tú te bautizas. O sea, es como quiero empezar a nacer espiritualmente. Pero hasta ahí solamente llegamos hasta 2 nacimientos, pero el Señor Jesús habló de que teníamos necesidad de otro nacimiento, el nacimiento espiritual. Entonces, ese nacimiento espiritual, como dice la Biblia, es como el viento. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero lo podemos sentir y percibir. Entonces ese nacimiento es el que ya uno realiza todos los días y tiene que ver mucho con el carácter. Entonces todos nacemos como te decía anteriormente, con una carga genética, con un carácter que heredamos y que cultivamos a lo largo de la vida con las personas que nos relacionamos, porque con todos los que nos relacionamos van a influir en nosotros y en nuestro carácter. Entonces,
Eh, Hasta ahí, digamos que es todo lo carnal. Pero cuando nosotros conscientemente nacemos diariamente en el Señor, reconociendo que tenemos defectos de carácter que muchas veces nos enferman, porque son estados emocionales que hemos heredado. Por ejemplo, vamos a hablar de algo muy común como es la depresión. Hay personas que diríamos que físicamente o materialmente tendrían todo y no tendrían razón para estar deprimidas. Y miramos a veces en su árbol genealógico y trae una herencia de depresión en sus familias. Y estas personas heredan eso en su carácter, en su forma de ver la vida. Entonces es algo que él tiene y que humanamente no puede. Y vamos al ejemplo que el Señor coloca en la Biblia también, que un leopardo o una cebra, por ejemplo, no puede, por más fuerza que haga, cambiar sus rayas o sus manchas. Y ese es el carácter o la genética que heredamos. Por mucho que nosotros querramos, no podemos cambiar esas manchas o esas rayas de la cebra, eh, simbólicamente, que digamos que yo soy una cebra. Entonces, genéticamente soy una cebra, pero yo no quiero esas rayas. ¿Cómo las quito? Yo puedo hacer toda la fuerza que quiera, puedo bañarme con cloro si quiero, pero las manchas van a estar ahí porque esa es mi genética. ¿Ya? Entonces, por más que yo quiera, no lo puedo cambiar. Entonces necesito de ese nacimiento espiritual, como el Señor nos decía. O sea, necesitamos ser cambiados, transformados, ser nuevas criaturas. Entonces, esas manchas, por decirlo así, es lo que caracterizan a cada persona en su carácter, en sus emociones, en sus tendencias. Entonces, ahí cabría lo que dice, no, es que yo soy así. Obviamente eres así, pero te hace daño, quizás, te afecta. Y como decía Pablo también, Pablo decía que él era, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Entonces, por ejemplo, digamos que las rayas de una cebra significan el alcoholismo en mi vida. Entonces, yo pueda que conscientemente diga, yo sé que tomar licor me hace daño. Y además no solamente, digamos que monetariamente y físicamente, eso afecta a todo el grupo familiar. Entonces, yo lo quiero, pero no puedo, porque son mis rayas. Están ahí marcadas genéticamente. Entonces, esa es la lucha que marca la Biblia y marca el Señor Jesús, que tenemos todos los seres humanos. Y precisamente el Señor Jesús dice, tú no lo puedes hacer porque es tu genética, eres tú eres así. Tú heredaste eso, naciste con esa tendencia. Lo mismo que el consumo de drogas, son tendencias que ya vienen marcadas genéticas y heredadas en nosotros. O muchas veces no sé cuántos han oído decir, no, es igualito al abuelo, camina igualito, y aunque no haya conocido al abuelo. O sea, así mismo son nuestras tendencias, nuestras herencias, nuestras enfermedades, ya vienen marcadas. Entonces yo no puedo con eso, y ahí es donde entra el plan de Dios para nosotros, que es nacer de nuevo. O sea, Dios no quiere darnos un medicamento, no nos quiere dar una terapia. Dios sí quiere hacer nuevo al ser humano, transformarlo, cambiarlo, para que puedas tener paz, tranquilidad, felicidad, y que encajes con tu rompecabezas en la ficha exacta, que es la que el Señor Jesucristo vino a colocar en nuestro ser y darnos esa sanidad. Si tú lees la Biblia desde el principio, el Señor siempre ha querido la felicidad, la salud para el ser humano, integralmente. Tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el Señor siempre habla de integridad, no solamente en la parte física, sino que Dios quiere darnos paz mental, quiere llenar nuestro espíritu de amor y quiere que físicamente seamos personas saludables, pues sin malestares, sin dolores. Ese es el plan y el propósito de Dios.
Es una medicina diferente. ¿Cómo se puede hacer eso sin la elección de la persona? O sea, ¿cómo es Eh, necesario que lo elija? Claro que sí, es voluntario. Por eso hablaba de los tres nacimientos. El primero es involuntario. Tú simplemente, como decía la frase, nacer no pediste. Pero cuando nosotros nos insertamos en este mundo, de acuerdo a la cultura de donde tú nazcas, así mismo vas a tener costumbres. Te doy el ejemplo de si tú nacieras o yo naciera en una tribu africana donde se practica la ablación, que es mutilar a la parte femenina de las niñas. Eso es normal allí, es cultural y lo ven muy bien. Porque la tribu, si la niña no hace eso, no se va a casar. Y ya es, ellos lo ven como que va a quedar relegada, eh, y la niña no va a poder desarrollarse en una familia. Entonces, mira que de acuerdo a donde tú nazcas, así mismo vas a tener ciertas creencias que tú crees que son verdad, pero realmente eso es una mentira. Eso no es un beneficio para el cuerpo, hacer una mutilación de esa. Es más, son más los daños y los perjuicios que se causan a la salud con ese tipo de prácticas. Más sin embargo, una tribu lo hace. Entonces, dependiendo del lugar que yo nazca, así voy a tener creencias. Que cuando tú me preguntabas mentira, eso es una mentira. Y de acuerdo al lugar donde yo nazca, también voy a creer ciertas mentiras. Y esas mentiras van a hacer que mi espíritu se vaya enfermando, mi mente también se vaya enfermando. Y venimos a otro tema que es el pertenecer a la tribu, el formar parte del colectivo inconsciente. ¿Ya? Entonces, como todos lo hacen, yo lo voy a hacer también. Nunca me cuestiono por qué lo voy a hacer y esto por qué es necesario, por qué debo hacerlo. Entonces, ahí venimos a otra parte que se ha perdido, que es el propósito de Dios fue de crear seres independientes e individuales. La individualidad es la capacidad de pensar y hacer las cosas por ti mismo. Y la individualidad es que cada ser humano, cuando Dios lo creó, le dio una característica de él, de su divinidad. Se la dio al ser humano. Y cada ser humano tiene una característica divina de Dios. Y está en el ser humano encontrarla. Ahí es donde el hombre tiene que tomar la decisión de querer encontrar esa característica que Dios le dio. Y solamente la puede encontrar cuando tiene esa conexión con Dios. De lo contrario, nosotros solamente tenemos el primer nacimiento, que es el carnal. Y ese nacimiento carnal va a ser afectado de acuerdo a la cultura o la región del mundo donde yo haya nacido. De acuerdo a esa región yo voy a creer y a tener, voy a creer mentiras, ciertas mentiras. Y así vamos creyendo muchas cosas en el mundo. Si podemos decir, el mundo está lleno de muchas mentiras, porque igual la Biblia dice que Satanás miente desde el principio y que él reina en este mundo. Entonces, básicamente hay una mentira en cada ser humano que lo enferma y que está en el ser humano encontrar esa verdad, encontrar el camino. Y por eso es que el Señor Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Cuando tú encuentras el verdadero camino, vas a saber cuál es la mentira que has creído toda la vida y que te ha enfermado y que de pronto te ha esclavizado y que te ha tenido atado a un rebaño o a un colectivo, y te tienes que formar parte de ese grupo. Y es donde vemos también otro conflicto, sobre todo en los jóvenes, que es la necesidad de pertenecer. Yo tengo que pertenecer. Pero cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, nos damos cuenta que no, que cuando nosotros nos conectamos con Dios estamos completos. Realmente somos seres individuales, aunque formamos parte de una comunidad, pero nos complementamos. No es que nos uniformamos. Cada uno en su individualidad con Dios se complementa y ayuda al grupo, siendo diferente cada uno, no siendo iguales todos. Entonces, yo pienso que según lo que el Señor nos enseña, para sanarnos, porque todos somos enfermos, y un ejemplo es cuando el Señor dijo, bueno, el que se encuentre libre de pecado, que tire la primera piedra. Y el pecado es una enfermedad colectiva, es una enfermedad familiar,
Es una enfermedad hereditaria y es una enfermedad que afecta a tu parte física, espiritual y mental. Así que tenemos una enfermedad grave que se manifiesta de diferentes maneras y en este planeta la hemos calificado como la diabetes, como el cáncer, como esto, pero realmente toda enfermedad tiene un origen espiritual y mental. Hay un doctor que se llama Hallen, alemán. Él desarrolló una medicina que se llama la nueva medicina germánica. Es interesante la historia de él. Él es un médico que tiene varias especialidades y tuvo la oportunidad de profundizar mucho en un estudio y darse cuenta que cuando él tomaba escáneres mentales en el cerebro, aparecían unas dianas. Y de acuerdo al lugar donde aparecían esas dianas, él aprendió a ver el conflicto que tenía esa persona. Y de acuerdo al conflicto emocional que tenía, desarrollaba problemas de próstata, problemas pulmonares, hígado, riñones. Entonces vemos que realmente la enfermedad es integral, no es una parte desconectada. Y el Señor, pues, en la palabra, y es algo que yo estudio y investigo y veo muchas personas que van de acuerdo con eso, científicos y todo eso que conectan muy bien con eso que el Señor nos enseña. Lo que pasó desde el principio, o sea, lo que ocurrió fue una separación. De hecho, el hombre salió corriendo a esconderse porque ya no soportaba esa comunión con Dios. ¿Pero qué fue lo que murió ahí? El espíritu, la parte Nosotros, espiritual se murió. nosotros tenemos un espíritu muerto. La Biblia dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, es más fuerte lo carnal en nosotros que lo espiritual. Porque es, Y por eso es que necesitamos diario, es por decir una vacuna diaria. ya nos desconectamos del espíritu de Dios. Ok. No hay comunión. O sea, el pecado realmente es una separación de Dios. Porque cuando tú te separas de Dios, no hay un catalizador, no hay un filtro que te ayude a decidir claramente. Tú vas a dejarte, o sea, tus tendencias van a ser más fuertes que lo que tú quieres en realidad. Hay una imagen que se utiliza mucho en programación neurolingüística que es el iceberg. La puntica del iceberg es como la parte consciente y es un 10%. Pero debajo de esa puntica del iceberg hay un 90% escondido debajo del agua. Y ese 90% es realmente todo lo que decíamos que es lo que hemos heredado, cultivado y aprendido a lo largo de la vida. Y eso es más fuerte que la conciencia que yo pueda tener. Ya porque todos tenemos conciencia y muy dentro de nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Todos lo sabemos. Pero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo sé que de pronto comernos una hamburguesa llena de grasa, con queso, con salsa y todo esto, con una gaseosa, esa es una comida, es mala. Todos somos conscientes. Pero ¿por qué es uno de los alimentos más populares en el mundo entero? Porque el paladar, las papilas gustativas, la carne, nos ejerce una fuerza mayor que esa conciencia que tú tienes. Entonces, la mente tiene que ser entrenada, disciplinada y educada. Lo que es bueno y qué es malo. Me parece muy curioso eso porque técnicamente eso fue lo que comimos de ese árbol, ¿no? El conocimiento del bien y del mal. Sí. Y eso nos desconectó de Dios. Que se produjo. Separación. De hecho, ¿Por qué? ¿Por qué no sé? ¿Por qué y Dios mira decidió separar al ser humano? pero no fue el Dios, fue el hombre. O sea, ellos sintieron miedo, una emoción desconocida para ellos, y corrieron a esconderse. Por eso la primera enfermedad es mental, es emocional.
Cuando tú tienes miedo, hay una hormona que se segrega que es el cortisol. El cortisol se dispara y el cortisol no debe permanecer mucho tiempo en tu cuerpo porque de lo contrario empieza a generar una acidificación en nuestro cuerpo que va corroyendo nuestras células, destruyendo nuestros órganos y tejidos. Entonces, el cortisol es una hormona que la tienes en un momento de miedo, de peligro, en que tú tienes que tener una reacción. Pero si ese cortisol, por ejemplo, que también se segrega en las condiciones de estrés, y tú te mantienes estresado todo el mes, en el trabajo, pues en tu hogar, en tu casa, por salir, o sea, tú vives una vida estresada, ese cortisol lo mantienes siempre constantemente elevado. Entonces al final vas a terminar corroyendo tus huesos, tus músculos, tus tendones, tus órganos y se manifestará de alguna enfermedad, de alguna forma, con alguna enfermedad. Al tiempo vas a estar enfermo. Entonces mira que la enfermedad sí comienza con un origen mental. Lo primero que Adán y Eva experimentaron fue miedo. Y el miedo es una sensación de desaprobación. Mira que las palabras que yo me digo, que yo me estoy diciendo constantemente, también están realizando un efecto en mis células. Hay un experimento que hizo un japonés del agua, no sé si lo han escuchado, que él tomó unas muestras de agua, las congeló y a cada muestra de agua le colocó una frase. A una le colocó amor y a la otra le colocó te odio. Entonces, luego de congelarlas tomó muestras. La que tenía la frase de amor tenía figuras geométricas perfectas y la otra que tenía odio eran sombras. No había ninguna figura que se pudiera identificar. Y nosotros, el ser humano, es 70% agua. Y así que somos fluidos. Ese mensaje mental que ha sido grabado desde el vientre de tu mamá, e incluso una escritora cristiana decía que uno antes de tener un hijo debía prepararse 20 años atrás. ¿Cómo? Limpiando la mente, limpiando el espíritu y limpiando el cuerpo, realmente. ¿Por qué? Porque yo traigo, digamos que, programaciones neurolingüísticas de las palabras que nuestros padres se decían a ellos mismos. Por ejemplo, si era un padre inseguro, lleno de miedo, lleno de temor, yo voy a nacer con toda esa herencia y voy a experimentar cosas que yo decía, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo tengo por qué tiemblo a un ratón, por ejemplo? Conozco personas que le tienen pánico a un gato, por ejemplo. Esa persona, y yo siempre le pregunto, ¿pero te pasó algo pequeñita? No, no, nada, simplemente, ¿de dónde viene eso? Pues diálogos, imágenes que heredamos y que nunca sabemos por qué. O sea, ¿por qué le tienes que tener miedo a un gato? Pero ahí está, y tú lo manifiestas de esa manera. De tal manera que tú puedes ver un gato y sales corriendo y se te sube el cortisol, o sea, y de una manera que no debería ser. Entonces mira que se manifiesta de muchas maneras nuestras enfermedades. Entonces por eso la primera enfermedad en el hombre fue el miedo. Su inseguridad se fue a esconder, tuvo miedo. Ya no quería estar delante de Dios porque eso nos crea sentimientos de culpa también. Y a nadie le gusta pues que le muestren sus errores. Humanamente somos así. Los seres humanos, pues si no estamos listos para el cambio, si alguien me dice, tú eres una persona así, así, generalmente no me va a agradar. Ya, entonces, y además de eso que tenemos muchas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón que nos autoengañan. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no podemos conocernos exactamente quiénes somos. Realmente un ser humano no logra llegar a conocerse completamente, solo, independientemente de Dios. Necesita, si quiere entrar en este camino de autoconocerse, es de la mano de Dios. De otra manera es imposible.
nos vamos a engañar. A veces es tan duro que no queremos seguir. Entonces, sí o sí necesita de Dios. Y como tú decías, bueno, la mayoría de la gente no quiere conocer de Dios, no acepta a Dios. Entonces queda en su plano del primer nacimiento nada más, en su plano carnal. Y nacer, crecer, reproducirse y morir. Como Solo los animales. exactamente. Solamente queda en ese plano carnal. O sea, sí o sí hay 3 nacimientos. 2 son decisión del ser humano. 1 no es decisión del ser humano. Los otros 2 nacimientos, sí o sí entra la voluntad del ser humano y la decisión de escogerlo. El primero no lo escoges, pero los otros 2 nacimientos sí son voluntad del ser humano, independientemente. Ahí es donde entra el Señor y dice en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. O sea, bien, listo, tú quieres que hagamos el trabajo, ábreme la puerta. De lo contrario, no puedo ayudarte. ¿Cuál es la puerta? Tu corazón, tu ¿Qué es? mente, Ok. tu mente es la puerta. Si tú decides abrir esa puerta, el Señor Jesús te va a ayudar. Y esto se llama, en la Biblia, se llama proceso de santificación. Es un proceso que comenzamos en la vida cuando abrimos esa conciencia y lo terminamos cuando Cristo venga, porque Él dice que nos transformará en un abrir y cerrar de ojos. O sea, tendremos sanidad. De hecho, eso es lo que nos promete el Señor: sanidad, vida eterna, felicidad, plenitud. Por los años sin fin estaremos conociendo cosas, aprendiendo nuevas cosas, interesados por ir a nuevos planetas, nuevas personas. Pues ese es lo que Dios nos promete. Pero si las personas que son cristianas, independientemente pues de la denominación, etcétera, pues a pesar de que técnicamente le abren la puerta, aún siguen pecando. ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que esto no es religión, esto es un trabajo individual. De hecho, tú lo puedes hacer sin pertenecer a ninguna religión. Honestamente es así. Y a veces confundimos religión con este proceso. Entonces, ahí nos quedamos solamente en el segundo nacimiento. El segundo nacimiento es fácil, porque tú solamente pues entras a una comunidad donde tienes que participar de, de los ritos y de los principios de cada comunidad. Y si los aceptas, te reciben y te bautizas en esa iglesia. Y tú empiezas a practicar los ritos de esa iglesia. Y uno se engaña ahí creyendo que hasta ahí llegó todo. Ya pertenezco, ya soy salvo, ya hice todo. Y vemos gente que está en iglesias de muchos años, pero su carácter no ha sido transformado. Siguen siendo los mismos. Y por eso hay una parte en la Biblia que dice que le reclaman al Señor Jesús: Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, predicamos en las plazas. Pero la respuesta del Señor Jesús es: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, no te conozco, yo no sé quién eres. No, mi carácter no se reprodujo en ti. Tú seguiste con tus mismas rayas de cebra, tus manchas de leopardo, de tigre. O sea, seguiste igual. Solamente cambiaste un panorama por otro. Entonces, el último nacimiento o el tercer nacimiento es el que tú trabajas ya de la mano de Jesús. Es todos los días y es con el Espíritu de Dios. Es donde tú te levantas y le dices: bueno, Señor, aquí estoy, con miedos, con temores. Ser honesto es donde comienza tu honestidad, tu franqueza con Jesús. Cuando uno empieza a reconocer y aceptar y admitir. Alguien decía también una frase que me gusta mucho, que dice que el peor defecto de carácter del ser humano es no admitir ningún defecto de carácter. O
O sea, si yo no, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien así, o sea, tú estás perfecto. Y ese es el pensamiento del laodicense. El de la iglesia laodicense dice que tú te crees rico, que no tienes necesidad de nada, te has enriquecido, no tienes necesidad, bueno, algo así, parafraseando ese texto. Pero el Señor Jesús le dice, esa evaluación que tú tienes de ti no es la correcta, esa es una mentira. Tú eres un pobre, ciego, miserable, desnudo. Mira toda la característica que el Señor Jesús le está, el diagnóstico, mejor dicho, que Jesús le está dando. Pero él dice que no. No, yo soy rico, no tengo necesidad de nada, yo estoy completo, a mí no me hace falta nada, yo todo. O sea, cuando uno piensa que está completo es cuando más imperfecto es. Eso me suena a ego, al ego. Exacto, lo tenemos bien desarrollado. Entonces por eso el hombre cree que el poder es el dinero, el poder es la fama, el poder... Y vemos que me parece muy interesante el libro de Eclesiastés que dice, los ricos, los pobres, todos tienen el mismo fin. Polvo eres, polvo te vas a convertir. O sea, al final, en este mundo, todos vamos a terminar igual. Entonces, el Señor Jesús nos invita a encontrarle el sentido a la vida. Y el propósito de Dios es que desde aquí, de esta tierra, comencemos a tener una vida plena, una mente equilibrada, unos cuerpos simétricos y una conciencia pura e incorruptible. Y el estado natural de la mente es la paz. El estado natural del espíritu es vivir en el amor. Y el estado natural del cuerpo, pues es la salud. O sea, no es natural enfermarnos, obviamente. ¿Cómo hacemos para no enfermarnos en sí? Pues hablas ahorita de unos hábitos. Bueno, entonces yo diría que el primero que hay que revolucionar es nuestra mente, encontrar nuestras falsas creencias, nuestras mentiras con las que nos hemos engañado toda la vida. Examíname, oh Dios, dice un texto de la Biblia, y mira si hay pecado dentro de mí. Si hice mal, muéstramelo, enséñamelo, porque yo pues en mi ceguera no lo veo. Y dame el poder para no hacerlo más. Entonces yo por eso digo, ese último nacimiento es el más importante, porque de ahí depende ese caminar, esa transformación. Entonces tú empiezas a soltar todo aquello a lo que te encadenaste y empiezas a preocuparte por ti, a darte prioridad. De hecho, yo noto que uno, pues sí, cuando tiene el segundo nacimiento, generalmente uno va a llevar, dice, bueno, tengo que llevarle esto a los demás, pero realmente descuido lo más importante que soy yo. O sea, en este proceso tú eres el protagonista, tú eres el más importante y tú tienes que caminar con Dios, porque hay algo que Dios tiene para ti que no lo tiene para otra persona. Y no lo vas a encontrar sino cuando tú te concentras en tu trabajo y con Dios. Entonces ya empieza una universidad, esto es una universidad y es un crecimiento constante. O sea, generalmente Dios no te va a dejar como tú llegaste, Él te va a transformar. Entonces empieza todo este abanico de cambios de estilo de vida, de cuidarte, de amarte. Por ejemplo, yo creo que una persona que toma, que fuma, que trasnocha, que come comida chatarra, no creo que tenga amor por sí mismo. Lo dudo. El primero que se hace daño es uno mismo. Entonces uno tiene que aprender a amarse uno. O sea, el primer amor es para mí. De hecho, el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú tienes que empezar a amarte, a quererte, a valorarte, a estimarte, a darte tu valor, a entender que el precio que tú tienes es la vida que Dios pagó por ti. O sea, tu precio es incalculable. Entonces, cuando yo empiezo a restaurar la imagen de Cristo en mi vida, comienza ese proceso de sanidad integral de lo que hablábamos. O sea, el Señor empieza a restaurar el espíritu, la mente, el cuerpo.
y comienza un engranaje. Y comienzas a percibir y a entender y a escuchar claramente cuando Dios te va a hablar. Y en todo este proceso, a veces no es que te enfermes, no te enfermes físicamente, sino entender que estás pasando por momentos en el que algo te está afectando y que debes buscar remedio. Bueno, Señor, ¿qué es lo que me afecta? Entonces empiezas a descubrir qué cosas son las que te detonan, qué cosas te preocupan, qué cosas son las que te afectan y ya a trabajarlas de tal manera que ya no sean tan poderosas para afectarte. Solo Dios conoce el propósito por el cual te creó. Hay un plan, el divino y el otro plan del enemigo. El del enemigo automáticamente ya viene prendido en nuestro ser cuando nacemos en esta tierra, o sea, ya está generado. Quiera o no lo quiera, se va a ir dando. Es como decir, nací cebra, cebra me voy a morir, por decirlo así. Poniendo de que ser cebra es, digamos, una persona alcohólica. El ser leopardo es una persona adicta a la droga. El ser serpiente, digamos, es ser iracundo. Ya, poniendo ese ejemplo, o sea, ese es mi plan y así voy a terminar. Pero Dios tiene un plan, que es nacer de nuevo. O sea, Primera de Pedro, si no estoy mal, creo que el capítulo 1, versículo 13, por ahí dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. O sea, todas las disciplinas que el ser humano practique sí o sí van a tener un cambio en su ser. Pero la ficha espiritual solo la mueve Cristo. Por eso él dice, no hay otro camino. Yo soy el que soy. No hay otro. Porque yo sé dónde encaja la ficha que te hace falta y la tengo yo. Así que sí, tú puedes mejorar tu carácter, puedes mejorar físicamente, respirar mejor, porque parte de todas esas disciplinas hacen eso, controlar un poco tus emociones. Pero realmente Cristo es el único que te hace nacer de nuevo y nos prepara para una vida eterna. O sea, no solamente aquí en este plano material de la tierra, sino más allá.